suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas. Buenos días, hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes. Que nuestro Dios les bendiga grandemente, hermanos, en esta hermosa mañana. Bien, hermanos, pues vamos a darle paso a la escritura, al estudio, hermanos, que vamos a tener, la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta hora. Gracias a nuestro Padre, hermanos, por la oportunidad que nos da de poder estar juntos una vez más como sus siervos, como sus hijos. Y gracias también a nuestro Dios, hermanos. Reciban saludos de la Iglesia de Cristo, donde ministramos en la hermosa y bella ciudad más bella de todo Monterrey, la ciudad de Nuevo León, ¿verdad? La ciudad de Suazo, porque es una ciudad, hermanos, aunque usted no lo crea. Efesios capítulo 5, versículo 23. Ya somos una metrópoli muy hermosa, hermanos, más porque gobernamos los cristianos allá, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice las Sagradas Escrituras, hermanos, lo siguiente. Quiero decirles, hermanos, también antes de darle lectura a este versículo, yo no vengo solo, hermano. Aparte que viene Dios conmigo, viene mi familia, pero también viene el FBI conmigo. Y dijo usted, ¿quién es ese? Es el Facebook Bronco Investigation. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es un tema, hermanos, yo no lo considero difícil para un servidor, pero sí lo considero, hermanos, el más, después de otras cosas en la adoración, violado dentro, hermanos, del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hace algunos meses, hermanos, emprendimos una muy bonita labor social en el estado de Nuevo León. Y dentro de esa labor social, hermanos, nos encontramos con un gravísimo problema ante la sociedad. Estamos relacionados, hermanos, con el gobierno del estado, así como también con el gobierno municipal, hermanos, de Suazua. Y estamos notando, hermanos, un grave problema que también, hermanos, se está pudriendo, hermanos, lo digo lamentablemente, las congregaciones y las familias. En la ciudad, hermanos, donde vivimos, aunque usted no lo crea y no lo vea, vivimos, hermanos, aproximadamente 180,000 habitantes. Aunque están en el empadronado solamente 40,000, pero vivimos 180,000 habitantes. Y el 80%, hermanos, de la gente, el 80% de las familias, hermanos, en Suazua tienen un grave problema. Y el problema es la desintegración familiar. Pero sabe, hermano, que antes se pensaba que la desintegración familiar, hermanos, era por el problema del don alcohol. Que el problema era porque el marido era borracho o era alcohólico, hermano, o drogadicto. ¿Sabe que ahora, hermanos, el problema que se tiene, y estoy hablando, hermanos, con estadísticas reales del estado de Nuevo León, aquí no lo sé, en Tamaulipas, el grave problema que se tiene en la desintegración familiar es la liberación, no es el grupo, hermano, no, la liberación o la libertad femenina. Sí, hermanos, y eso es muy lamentable. Y lo he dicho, aún también dentro de la iglesia, eso es lo que ha ocasionado, hermanos, muchos problemas. Hemos leído la carta a los Efesios, hermanos, respecto a lo que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Siendo la epístola a los Efesios, hermanos, una de las cartas carcelarias conocidas como tales, escritas desde Roma, hermanos, por parte de Pablo cuando estaba en prisión, aproximadamente en el año 61-63 después de Cristo.
¿Y sabe qué? Desde aquel tiempo entonces también se vivía una época de crisis familiar, como también lo estamos viviendo el día de hoy. Hace unos años atrás, hermanos, el problema era el varón, porque era alcohólico, lo he dicho, porque tenía algunos otros problemas. Existen documentos, hermanos, que ustedes pueden corroborar con lo que voy a decir. Hacen un reporte, hermanos, amplio, de que desde tiempo atrás las mujeres casadas se volvían a divorciar inmediatamente, hermanos, y se volvían a casar y se volvían, hermanos, a divorciar. Historiadores y escritores antiguos narran, hermanos, sobre las mujeres que habían tenido hasta 10 maridos. Hoy en la actualidad se pregunta a la gente, hermanos, si este problema lo tenemos hoy en nuestra sociedad. ¿Por qué llega el divorcio, hermanos, a la vida de las personas? ¿Por qué? En este medio cultural en el que vivimos en nuestra nación, hermanos, ¿por qué existe el divorcio? ¿Por qué está pasando este problema aún dentro de las congregaciones, hermanos? En medio de esta cultura que escribe el apóstol Pablo, escribiendo también, hermanos, ahí en el capítulo 5, hablando acerca de este tema, ¿cuál? Del que vamos a tratar acerca, hermanos, de la responsabilidad de la mujer. ¿Dónde? En la familia. Y él escribe tales líneas, y él estaba, hermanos, llamando tanto a hombres como a mujeres, a cada uno a darle una dimensión y a darle, hermanos, sobre todo un lineamiento y ordenanza. Hemos estado tratando los temas, la ley universal de Dios, hermano. Y, hermanos, la labor que desempeña la mujer es la misma en la era patriarcal, es la misma en la era mosaica y sigue siendo la misma en la era cristiana. En Efesios capítulo 5, versículo 22, hermanos, al 33, así como el capítulo 6, versículo del 1 al 3, Pablo escribe, hermanos, a los esposos y a las esposas y a los hijos, definiendo claramente la responsabilidad. Fíjense, hermano, definiendo claramente la responsabilidad de cada uno, hermanos, de los miembros de que se compone la familia. Así que, amados hermanos, en este tiempo, hermanos, que nos resta, vamos a desglosar este tema en varios puntos. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la mujer en la familia? Y sabe que podemos hacer un ejercicio, hermanos, en nuestras comunidades y preguntar a las mujeres jóvenes. Y sabe que lamentablemente la mayoría de las jóvenes que están próximas a casarse no saben cuál va a ser su responsabilidad en la familia. Como primer punto, hermanos, quiero decir lo siguiente. La mujer tiene la responsabilidad, y lo hemos recalcado muchas veces, de sujetarse, hermanos, palabra que no les gusta a muchas mujeres. Sujetarse al marido, hermanos. No el marido sujetarse a la mujer, sino que el hombre, hermanos, el hombre sea, ¿que quién? Que se sujete a la mujer. No, hermano, que la mujer se sujete ¿a quién? Al marido. He aquí las características, hermanos, de la sujeción de la mujer cristiana hacia su esposo. Mire, note, la palabra sujetarse viene del término griego, hermanos, hupotazo, y fíjese lo que significa. Es una palabra utilizada, hermanos, por los soldados romanos, en especial por los soldados griegos. Significa, hermanos, sometimiento. Fíjese, note, hay que entender, hermanos, las morfologías de las palabras. Sometimiento, autoridad de alguien que está arriba de nosotros, estar sumiso a. Eso es lo que dicen, hermanos, los griegos, según la definición, hermanos, que tenemos de parte de ellos del lenguaje original. Pero vamos a desglosar el versículo que acabamos de leer de Efesios capítulo 5. Sujetarnos. Dicen las mujeres, ¿yo sujetarme a este? Oye, hermana, por favor, pues si no te lo sacaste en una rifa, ¿o sí? Bueno, hermano, déjame decirte que en tiempos antiguos, verdaderamente, hermanos, quienes decidían con quién te casabas, ¿eran quiénes? Los padres. Porque había algún convenio con algún rico del pueblo, hermanos, o porque había por ahí alguna contrato, hermanos, qué sé yo. Hoy no creo que tus padres te hayan obligado a casarte con el que hoy es tu esposo.
Y sabes que lamentablemente, hermanos, lamentablemente hemos oído palabras de cristianas decir, es que hermano, este parásito, fíjate hermano, este parásito no sirve para nada, yo por eso tengo que hacer las cosas. Lamentablemente, hermanos, el respeto se ha perdido y ahorita vamos a hablar de esto. Notemos el versículo 22 de Efesios. Las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos, ¿como a quién? Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema por el cual las mujeres no se han sujetado a sus maridos. Si no se sujetan al Señor, ¿se sujetarán al marido? Menos, hermano. Verso 24. Así que, como la iglesia, ¿quién es la iglesia? Todos nosotros estamos sujetas a Cristo, así también las casadas lo estén. ¿A quiénes? A sus maridos. ¿En qué? En lo que le convenga, hermano. En todo, hermanos. En verdad, la mujer, hermanos, no se somete al hombre, sino sinceramente, hermanos, se somete al Señor. Sometiéndose al hombre, se está sometiendo a Cristo, hermanos. Si no se somete al hombre, no se está sometiendo a Cristo. No se está sometiendo a Cristo, hermanos, en nada. El someterse al esposo, hermanos, es como lo haría un tutor hacia un hijo. Sí, hermanos, un hijo hacia un tutor, perdón, con toda obediencia y sumisión, hermanos. ¿Por qué? Porque verdaderamente ama a su Señor y ha entendido que lo más conveniente y lo más perfecto, hermanos, porque es una ley, es una regla, es obedecer los mandatos y ordenanzas de tal persona. Nuestras leyes, hermanos, humanas son muy volátiles y cambiantes. Hace algunos días tuvimos una reforma, hermanos, al Código Civil de la ciudad de Monterrey, homologándolo, hermanos, a todo el estado de Nuevo León, donde ahora, hermanos, cuando tú acudes al registro civil, el juez, hermanos, te va a decir lo siguiente, y te lo dice, hermano, le va a decir al hombre y a la mujer que tienen igualdad, y que el hombre tiene que obedecer a la mujer y la mujer al hombre. Y si no hay obediencia, dice la ley, ahora lo puedes denunciar o viceversa. El Código Civil, hermanos, de Nuevo León lo han hecho garras en todos los sentidos de la palabra. El código moral, hermanos, espiritual máximo que existe, hermanos, sobre toda la faz de la tierra, lo hemos tirado por los suelos. ¿Por qué? Porque no se obedece, hermanos, ni se lleva a pie de la letra. Las mujeres dicen que el hombre es defectuoso. Claro. Pero si el hombre es cristiano, hermanos, si el hombre es cristiano y está consagrado a Dios, ¿acaso va a dar alguna ordenanza o dictamen hacia su esposa o algún mandamiento a su esposa equívoco, hermano? ¿Hará algo, hermanos, que va a afectar a su familia? Claro que no, hermanos, porque es un hombre consagrado a Dios. Está caminando rumbo a la santificación y procura, hermanos, el hombre agradar al Señor. Y al hacer esto, automáticamente está amando a su esposa como Cristo. Ciertamente, hermanos, el amor no justifica, hermanos, el hecho. El amor no justifica el hecho. Hoy es una vergüenza, hermanos, y lo digo con toda sinceridad y dolor, mirar a los hombres por las calles, hermanos, cargando a los niños como antes las mujeres los cargaban con rebozo. Ahora miramos a los hombres cuidando de los niños y hasta los nietos, hermano. Ahora miramos a los hombres, hermanos, dándole el biberón a los niños. Ahora miramos a las mujeres, ¿dónde? En Facebook todo el día. Ahora miramos, hermanos, a las mujeres, ¿dónde? Allá, hermanos, ¿dónde? En el lugar donde se ponen hermosas. Muy bien, es bueno que la mujer se arregle y todo, pero el marido, hermanos, está en casa cuidando de los niños. Ciertamente, hermanos, toda determinación importante en la vida familiar debe de ser acordada, hermanos. ¿Con quién? Con el esposo. Tiene que tomarlo siempre en cuenta en todo, hermana, por favor. Esto es sujetarse, hermanos, no solamente al esposo, sino acuérdese, hermana, ¿a quién? A Cristo. ¿Sabe, hermana, que la sujeción hacia su marido conviene? ¿Por qué?
¿Sí conviene o no conviene? No, hermano, no, ¿qué le pasa? No, yo me voy a sujetar. No, sí conviene. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, ¿como qué? Como conviene en el Señor, hermanos. Como conviene en el Señor. Así que, hermanas, les conviene a ustedes, como cuando vamos a entrar a una fábrica, hermanos, que nos va a pagar, o algún lugar que nos va a pagar más de donde trabajamos. Les conviene, hermanas, a ustedes. Note, casadas, estad sujetas. ¿Cuántas veces, hermanos, está la palabra sujeta hacia la mujer, hermanos? Que la mujer se sujete a su marido en las Sagradas Escrituras. Y esta es una conveniencia, como conviene, hermanos, en él. Señor, hermana, si no lo estás haciendo, ¿sabes qué? Es en vano la adoración que estás recibiendo, que estás dándole a nuestro Dios. Es en vano. Si Dios ordena la sujeción de la esposa, hermanos, no es simplemente por capricho. No es porque al apóstol Pablo le salió de la manga, hermano. No es porque a los predicadores nos encanta, porque somos hombres, hablar. Y dicen por ahí, hermanos, que ahora hay que erradicar el machismo de raíz. Esto no es machismo, hermanos. Esto es la ley de Dios. ¿O acaso usted lo nota como machismo, hermano? ¿Quién sacaría y quién inventaría tal palabra? ¿Habrá caciquistas? Claro que sí. ¿Habrá hombres que tratan, hermanos, de una manera terrorífica a las mujeres? Pero, hermanos, no estamos hablando de ese tipo de hombres perversos, inhumanos. Estamos hablando de hombres cristianos que si aman a Dios, amarán a sus esposas. Que si aman a Dios, hermanos, amarán a quién más, a sus enemigos, hermano. Y no estoy hablando de la suegra, no, claro que no. Amarán a sus enemigos, hermanos. Miren, note lo siguiente. La palabra, hermano, sujetarse no es simplemente sometimiento. Porque al único que nos sometemos, hermanos, es al Señor. Son dos cosas muy diferentes. Sometimiento y sujeción. Muy diferentes, hermanos. El esposo y la esposa someten sus vidas ¿a quién? Al Señor. Pero la esposa, hermanos, se lleva una manera de sujeción y obediencia al marido. Los dos se someten, llevan el sometimiento a sus vidas, hermanos, a Cristo, y la mujer la sujeción y obediencia, hermanos. Si el marido está sometiendo su vida a Cristo, hermanos, otra vez lo vuelvo a repetir, no habrá ningún problema por el cual la mujer tenga, hermanos, que quejarse. Sí, hermanos, no hay ningún problema. Y fíjese lo que en el Génesis podemos encontrar. Adán tenía que aprender, hermanos, desde un principio, aprender a pensar y a decidir. Esa es la labor, hermanos, de los hombres, y ya se ha hablado de ello un poco. No dejándose llevar por sentimientos, hermanos. No dejándose llevar por corazonadas. Oye, hermano, ¿qué pasó? Oye, todo el tiempo veo tú que andas con el huerco de un lado para otro, y la mujer, es que la amo, hermano. Y yo prefiero que ella esté sentadita ahí, que esté ahí acostadita viendo la novela, mientras yo cambio al niño, mientras yo baño al niño. Hermano, pero vienes de trabajo, no importa, hermano, mi esposa nadie le va a decir nada, que esté ahí sentadita, que ni le dé aire, hermano. Es más, le compré un mini split, le puse el mini split para que no tenga problema, hermano. El hombre, Adán, hermanos, tuvo que aprender a pensar y decidir, no dejándose llevar por sentimientos, sino por razonamientos, hermanos, razonamientos de nuestro Dios. Eva debería de aprender, hermanos, a someterse a la voluntad divina. Hermana, aprenda a someterse a la voluntad divina, sujetándose a su marido. ¿Acaso esta relación, hermanos, y estos deberes los impuso simplemente el hombre? ¿Y sabe qué, hermano? Estos deberes de los que estamos hablando fueron puestos después de la caída del hombre, no antes de la caída del hombre. ¿Sabe usted, hermano, que la mujer y el hombre antes de pecar sí tenían igualdad?
pero después de haber pecado, ya no. Y me condenarán, hermanos, la Organización de las Naciones Unidas. No existe la igualdad de género. Yo no sé usted, hermano, si usted crea en esas cosas, pero no existe la igualdad de género. Ahora, déjeme decirle algo más respecto a este punto que estamos tratando. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Hermanas, digo, me estoy dirigiendo más a ellas, hermanas, porque el tema es precisamente, hermanos, para ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la manera en la que tiene el título, hermanos, esta lección. La sujeción tiene un propósito. Todo en la vida, hermanos, tiene un propósito. Dice, hermanos, ahí la Escritura, en donde estamos dando lectura, hermanos, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice el verso 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Cuál es el propósito, hermanas? Para que también los que no creen a la palabra, ¿se dan cuenta el por qué no crecemos como iglesia, hermano? ¿Se han dado cuenta que no necesitamos grandes cursos evangelísticos para atraer a miles y millones de gentes? Note, ¿cuál es el propósito de que usted, hermana, se sujete a su marido? ¿Cuál es? Y dígalo, hermano, por favor. ¿Nadie se quiere comprometer? Asimismo, ustedes, hermanas, sujétense a sus maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra con la conducta de ¿quién? De ustedes, hermanas. No hay necesidad de llegar y mira, es que vengo a enseñarte toda una letanía de cursos para que vengas a los pies de Cristo. Dice el apóstol Pedro, hermano, simplemente con que tú, hermana, te sujetes a tu marido, ¿qué? Con eso vas a hacer que la persona que no cree en la palabra, crea en la palabra. Ahora, el verso 2 dice, considerando vuestra conducta, nota esto, hermano, considerando vuestra conducta, la palabra conducta, hermanos, es la manera de vivir diariamente de nosotros, en especial en este verso de la mujer, casta, y 2, respetuosa. Verso 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Hermano, ¿y tu esposa? Pues lleva como medio día en el salón de belleza. ¿Y qué estás haciendo? Pues yo no sé hacer de comer, hermano, pero les traje unas ricas maruchas. Válgame Dios, ¿verdad? Unas ricas sopas instantáneas que dicen que tienen camarón y lo buscas y no lo hallas. Dicen, ¿verdad? Dicen por ahí. Nota, hermanos, el verso 2. Considerando vuestra conducta casta. Hay palabras, hermanos, que no entendemos. Casta y respetuosa, bueno, subráyala, hermana, y considera investigar cuál es su significado. Vuestro atavío no sea extremoso, hermanos. El vestimento externo no sea de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. ¿Sabes por qué dice esto el apóstol, hermano? Nos damos cuenta de la manera en la que estaba la cultura en aquel entonces. ¿Sabes, hermano, que la mujer, hermanos, en aquel entonces, y hoy se tardan medio día en el salón de belleza, en aquel entonces eran, hermanos, días enteros? Y por eso Pablo dice, hermano, eso es en manera concreta, ese es algo vil, que no tiene nada de provecho. Es bueno que la mujer se arregle, pero ¿para quién se va a arreglar? ¿Para quién? Para su marido, ¿no? Ahora, no va a descuidar, hermanos, sus cosas del diario vivir por estar todo el tiempo, hermanos, ¿en qué? En el salón de belleza. Verso 4 dice, sino el interno. Así como le dedicas horas en tus uñas, hermana, así dedícale al estudio de la palabra de nuestro Dios. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Verso 5, porque así también se atavían en otro tiempo. ¿Quiénes? Aquellas quienes, santas mujeres, ¿te das cuenta, hermano? Así que este tema, hermanos, trasciende las tres eras bíblicas: la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana, hermanos. Así como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas aquí,
hermana bien aguzadilla, hermano, de esas hermanas que ándele, ¿verdad? Y dijo, sí, hermano, pero mire, Sara se sujetaba a su marido, ¿por qué? Porque tenía dinero. Y no tiene ni en qué caerse muerto. Ahí está. Ciertamente, hermanos, no era eso. Era porque la mujer esperaba ¿en quién? En Dios, hermanos. Verso 6. Precisamente de quien estamos hablando. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole. ¿Usted cómo le dice, hermano? Gordo, chaparro, pelón. ¿Cómo le dice, hermano? ¿Le llamaba qué? Señor. En el término hebreo y griego, hermanos, en las dos partes, tanto en el hebreo como en el griego, cuando a alguien se le llamaba de esta magnitud, hermanos, como cuando Saulo escucha la voz, ¿verdad?, de Cristo, que se oye, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego Saulo dice, ¿quién eres, Señor? No lo está reconociendo como su gobernador o su salvador. Más bien, hermanos, Saulo era un hombre educado. Y cuando le dice la palabra Señor, Curios, le está dando a entender, hermanos, que tiene que una autoridad máxima más arriba que él. Como en aquel entonces, hermanos, cuando éramos jóvenes, que veíamos al abuelo como que la máxima autoridad. Olvídate que lo tutearas, hermano, ¿verdad? Con la mirada te decían toda hora, no hombre, los huercos ya no, ya todo eso se perdió, hermano, ya todo eso se terminó. Le llamaban con respeto, le llamaba Sara Señor. Y dice el verso 6, de la cual vosotros habéis venido a ser. Entonces, ¿por qué no aprenden, hermano? Oye, la mamá es tremenda en hacer de comer, y las hijas, se les quema el agua, hermanos. ¿Por qué no aprender de vuestra madre Sara? Si hacéis el bien, dice el verso 6, sin temer ninguna amenaza. La conducta, hermanas, de fe, de sujeción, de obediencia, fidelidad y responsabilidad de ustedes como cristianas, hermanos, como mujeres cristianas, será el mejor testimonio para el hombre incrédulo. Sí, fíjense, dice ahí sin palabras, la cual significa sin argumentos, hermanos. La Biblia habla de una conducta casta y respetuosa. Casta, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa, hermanas? Limpia, pura, santa. ¿Acaso es puro y santo y limpio, hermanos, que encuentres a la hermana en la casa de otra hermana hablando de su marido? Lo hemos visto, hermano. No, fíjate que mi marido, no, si vieras. Eso, hermana, no es casta. Casta, hermanos, no solamente habla de la limpieza, hermanos, literal, sino de la limpieza espiritual, pura, santa. El respeto al esposo debe prevalecer, hermanos, aunque este esposo sea un incrédulo. Pero jamás debe permitir, hermanas, claro que sí, algo que ofenda a Cristo en su persona. Jamás. Hay damas, hermanos, que se someten al hombre, pero no se someten a Jesucristo. Como vemos mujeres que les encanta que las golpee el marido, ¿verdad que sí, hermana? Les encanta que las golpeen el marido. Yo hasta digo a veces, bueno, buena idea, ¿verdad? ¿Por qué no golpeo yo a mi esposa? Y les encanta, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? No vamos a hacer esto. Pero hay mujeres, hermanas, que les encanta someterse al hombre hasta el grado de... Yo recuerdo a mi abuela, hermanos, que le quitaba los zapatos de llegarle al trabajo a mi abuelo y le limpiaba sus pies, hermano. Órale, y límpielos, bien limpiecitos, y limpie los zapatos, porque mañana me voy a ir a trabajar. Así como se someten al hombre, se someterán a Jesucristo. Hay mujeres que permiten, hermanas, ser vejadas y atropelladas. Esto no debe de ser así. El que el hombre sea autoridad no significa que va a ser caciquista, hermano, o que va a ser, hermanos, una persona con autoridad que no le corresponde o que no es de él. La autoridad simplemente, hermanos, le pertenece a Jesucristo, total y absoluta. Pero el hombre sí tiene que tener el respeto a sí mismo, a él, hermano. La mujer tiene que respetarlo, así como respeta a Cristo, así como Cristo vive en nosotros. Lo tenemos que respetar y respetamos nuestros cuerpos. Otra característica, hermanos, es la preocupación por el atavío o el vestuario que vimos hace unos momentos. Pero debe de ser el vestuario espiritual, hermanos. El atavío, el del corazón. Cultivar la simpatía, hermanos, la afabilidad, la humildad y la paz, hermanos, de quien descansa en el Señor. Es algo que agrada a nuestro Dios y agrada al esposo.
que atrae al prójimo, y hermanos, y es de gran estima en el hogar, y es de grande estima en la iglesia. Como punto número 2, hermanos, porque el tiempo vuela bien rápido. Como punto número 2, traía como 20 puntos. Punto número 2. La mujer tiene la responsabilidad, lo he dicho hace un momento, pero lo recalco como punto número 2, de respetar a su esposo. Efesios capítulo 5, verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, dígalo, hermana. Ándele, no, hombre. La mujer respete a su marido. Ojalá entendamos, hermanos, la palabra respetar. Las Sagradas Escrituras, hermanas, encargan al varón amar a su esposa, ¿o no? Así como ¿quién? Como Cristo nos ama a nosotros como iglesia. Así como amas tu cuerpo, que te peinas, ¿verdad?, y te cuidas, así ama el hombre a la mujer. Esto significa que ambos conforman un solo cuerpo. ¿Quién? La mujer y el hombre. A la mujer le dice, hermanos, que respete la autoridad de su marido. Al Señor Jesucristo se le venera, hermanos, o sea, nos sometemos a Él. Venerar es respetar en sumo grado, hermanos, a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo, hermanos, por lo que representa o recuerda. Hacia el esposo, la mujer debe de respetarlo, de acatarse, de sujetarse. Acuérdense, nosotros todos veneramos ¿a quién? Al Señor Jesucristo, no al hombre. Nos sometemos a Jesucristo, no al hombre, pero la mujer tiene que sujetarse. Ojalá esté entendiendo, hermanas, las palabras que estamos mencionando en este momento. Me fui rápido en el punto 2, hermanas, porque me importa más, hermanos, el número 3. Muy enfático. Muy enfático. Punto número 3. La mujer tiene la responsabilidad de amar a su esposo y a sus hijos. En el estado de Nuevo León, hermanos, tenemos este grave problema. El 50% de las mamás, hasta por ahí pusieron en Facebook, ¿verdad? Yo amo a mi bendición, y el niño todo tirado ahí, hermano. El DIF estatal se ha llenado, hermanos, las casas hogares por haber recogido niños porque no han sido atendidos por sus madres. Eso es muy lamentable. El descuido hacia los hijos ha llegado, hermanos, de una magnitud muy horrorífica. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque tenemos este problema de raíz aquí adentro en la iglesia, y tenemos que erradicarlo. A todos nuestros compañeros predicadores, tenemos que hablar claramente. No tengas miedo, hermano, que te corten el cheque. No importa que te quiten el cheque. Ah, hermano, pero es la hermana la que me está dando dinero. No importa que se vaya el cheque. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nos hace falta predicar más de lo que dice Tito capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice, hermano? Que enseñes a las mujeres jóvenes. ¿Quiénes? ¿Quiénes son las que van a enseñar a las más jóvenes? No, ahí dice las ancianas, hermano. Eso son las esposas de los ancianos. No, espérame. No está hablando de que hay ancianas dentro de la iglesia, hermanos, del gobierno, sí. Cuando dice la palabra ancianas, no pienses que va a llegar la viejita con el bordón, hermano. No, está hablando de mujeres maduras en la fe. Estas mujeres no han aprendido nada porque nosotros los predicadores, hermanos, no hemos enfatizado este problema. No generalizo, ¿verdad? ¿Cuál? Hermanas, vaya y enseñar a la joven. Ahora en las reuniones de damas, ¿qué se quiere enseñar? Se quiere enseñar doctrina, hermano, en algunos lugares. ¿Qué le está enseñando a usted, hermana, que tiene una trayectoria en el cristianismo, a las más jóvenes, a las hermanas nuevas, a las hermanas que tienen poco tiempo de haber llegado al cristianismo? No, hermana, yo cuando estaba como tú, yo no me dejaba, yo lo ponía a trapear, y si no quería, lo castigaba y lo ponía a barrer. ¿Y sabes qué? Le descomponía la lavadora para que se fuera a lavar a mano, para que sienta, ¿verdad? Órale. Y le ponía el tallador ahí como diciéndole, órale, éntrale. Hermanas, ¿qué están haciendo ustedes para enseñar a jóvenes espirituales? ¿Qué es lo que la mujer tiene que enseñar a la otra mujer? Dice ahí Tito 2:4.
amar a sus maridos. ¿Y a quiénes? ¿Estaremos enseñando tal cosa, hermanas? ¿Se estará enseñando en las reuniones de damas cómo amar a sus esposos y a sus hijos? En la época, hermanos, de cuando Pablo escribió a Tito, los matrimonios por lo general eran concentrados o eran llevados a cabo por los padres, lo decíamos hace unos momentos. No había esa idea griega, hermanos, del enamoramiento y bla, 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 sino que el amor, hermanos, debería de ser decidido por los padres. No creo que el caso de nosotros sea así. Es por eso que el apóstol Pablo ordena a las mujeres que amen, hermanos, que enseñen a las más jóvenes, las ancianas, las que tienen, hermanos, ya más madurez espiritual, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos. Este era un mundo, hermanos, donde los matrimonios eran acordados por razones de familia, por razones económicos o religiosos. El amor de los esposos no era un elemento preponderante, hermanos, lo que no daba estabilidad ni felicidad a las relaciones de pareja. Por ejemplo, en Babilonia, hermanos, el matrimonio era un contrato simplemente. ¿Lo has visto como contrato? Simplemente como contrato que reflejaba, hermanos, la naturaleza comercial del pueblo. Para los romanos, el matrimonio era simplemente, hermanos, simplemente algo, hermanos, cotidiano o algo normal, algo X. Ya no era algo, hermanos, hermoso y algo considerado por Dios. Llegándose a tal grado, hermanos, que estos hombres, tiempo después, los romanos, empezaron a infundir de que ambos tenían que respetarse, pero mayormente la mujer. Empezaron a haber regulaciones y más regulaciones y más regulaciones. Hoy se siguen habiendo regulaciones que hoy, hermanos, nuestras leyes ya no nos permiten simplemente decir lo que estamos aprendiendo hoy en esta mañana. La iglesia debe enseñar, hermanos, a las esposas, sobre todo a las más jóvenes, a amar a sus maridos. Una relación matrimonial, hermanos, sin amor no es lo que Dios desea, no es lo que Dios anhela, puesto que el amor es el ingrediente principal, hermanos, que permitirá el crecimiento armonioso de los hijos y la unión de los esposos. La Biblia ordena, hermanos, a las ancianas que enseñen a las esposas jóvenes a amar a sus hijos. En la ciudad, hermanos, de Escobedo tenemos en la presidencia municipal, tenemos por ahí, hermanos, una oficina que a ciertos compañeros de por allá, de esos lugares, les otorgaron por una fundación. Y la fundación, hermanos, ayuda para cualquier tipo de problemas. Pero el mayor de los problemas que se están atendiendo son los divorcios. Los divorcios, yo no sé aquí, pero en Monterrey, en Nuevo León, hermanos, se legisló hace algunos años para que usted pudiera divorciarse así de fácil. ¿Sabes qué? Ya no la amo. Órale, vámonos. Ya no se necesita el consentimiento de los dos. Ahora con que uno diga, me quiero divorciar, se acabó. Pero siempre se les pregunta, oye, ¿por qué te quieres divorciar? No, pues es que ya no la amo. Oye, pero ¿tienes hijos? Pues sí. Igual las mujeres, hermano, ambos están divorciando porque ya no existe el amor. En cuanto al amor a los hijos, hermanos, fíjese, estamos hablando de la responsabilidad de la mujer. Hoy estoy llegando a la parte última, hermanos, de este punto, antes de llegar a la conclusión. Hoy puede más a la mujer su carrera profesional. Hoy, hermanos, es lamentable, y lo vimos ahora en las actividades políticas, una mujer que contendía por cierto partido, hermanos, en la ciudad de Escobedo. Una mujer, hermanos, que todo el día se la pasó fuera de su casa. Todo el día. Estaba estudiando también una maestría, así que ya no había tiempo para el marido. En todos los sentidos de la palabra, hermano. Tiempo para estar con él un momento, en plática, en charla. Ya no había momento, hermanos, tampoco de intimidad. Ya no había momento, hermano, con los hijos, de tener esa conexión de madre a hijos. Simplemente, como se tiene dinero, bueno, pues contrata a una persona que los cuide. Vámonos más acá, una sociedad, hermanos, con menos recursos económicos. Ahora la mujer le dice a la mamá, mamá, ¿sabes qué? Te dejo a mis hijos. ¿Por qué? Porque voy a trabajar.
y voy a llegar hasta la medianoche. La mamá llega, hermanos, a la medianoche, los hijos ya están dormidos. ¿Quién los bañó? ¿Quién los atendió? La abuela. Ahora, hermanos, es la novedad entre las familias. Ahora la abuela es la que se hace cargo de los nietos, hermano. Y mamá, profesionista, quiso sobresalir, quiso ser alcaldesa de la ciudad de Escobedo, quiso terminar un doctorado en ciencias políticas, pero no tuvo tiempo para el marido, que el marido dijo, ¿sabes qué? No, yo aquí me voy. Hermanas, hay que tener mucho cuidado, porque miren, no es excusa, pero valga la pena mencionarlo. Cuando no hay tiempo para la esposa o para el esposo, no preguntes por qué interviene el tercero en discordia. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Tengamos mucho cuidado, hermano, porque a veces lo que no se halla en casa, ¿se encuentra dónde? Afuera. Hay que tener mucho cuidado, hermanas, porque la responsabilidad suya. Hermano, pero yo cuando me casé, yo no firmé un contrato que dijera ahí mi responsabilidad. Hermanos, la Escritura nos enseña cuál es la responsabilidad y lo hemos estado viendo. El hermano Juan Pablo nos enseñó de qué se conforma una familia, papá, mamá, y si Dios les permite de procrear hijos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros? Ahora, hermanos, los papeles están cambiando, hermanos. La polaridad está cambiándose. ¿Por qué? Y cuando la polaridad se cambia en la electricidad, ¿qué pasa? ¡Pum! Hay un ¿qué? Un cortocircuito. Ahora la polaridad se está cambiando, hermano. Oye, viejito, ¿sabes qué? Te veo muy cansadito. Mira, no te preocupes, yo me voy a trabajar. Y tú, ahí quédate en la casa, cuida a los niños, cámbialos, llévalos a la reunión. Yo no voy a poder ir porque voy a trabajar mucho y mucho, porque vamos a comprar un carro y nos vamos a ir a Cancún y vamos a viajar y vamos a ir acá y vamos a ir allá. Excelente. Los papeles ahora, hermanos, se han cambiado. ¿Por qué? Precisamente por la libertad que se le ha dado ahora, en todos los sentidos, hermanos, general, a la mujer. Y no estamos hablando, hermanos, que la mujer no tenga oportunidad. Claro que no. Yo no estoy en contra, hermanos, de que la mujer sobresalga. Yo estoy a favor de que todos, y les he dicho y les enfatizo a los jóvenes en la congregación donde yo predico, hermanos, que es hoy es triste y es terrible quienes no sacan una carrera universitaria, hermano. Muy bien, pero si la mujer quiere estudiar y terminar su carrera, le va a costar mucho más, porque tiene que atender su carrera, porque tiene que atender a su marido y porque tiene que atender las labores de su hogar, hermanos. Bueno, ya cuentas con dinero, bueno, manda la ropa a lavar. Todo tiene, hermanos, todo tiene que estar en su lugar. Así que, amados hermanas, amadas hermanas, en los consejos dados en la primera iglesia acerca del comportamiento, hermanos, función y deberes de las viudas, está el requisito de haber criado hijos. Además de un buen testimonio de obras, hospitalidad, servicio a los extranjeros, enfermos y afligidos. Era impredecible, hermanos, para ser honrado como viuda. Todo lo que yo he dicho en la comunidad cristiana del primer siglo. Las viudas eran mujeres respetadas, hermanas, por su fe y por la manera en la que vivían el Evangelio. Hemos llegado al término de este tema, hermanos, y solamente quiero mencionar lo siguiente. Criar hijos no es poca cosa. Madre, no cualquiera. Cualquier mujer puede parir una criatura, pero no todas crían hijos. Hoy día, hermanos, tienden a ser considerada una tarea menor, una tarea absurda, una tarea varonil, una tarea muy difícil. Vale más la profesión de una mujer que su condición de madre y ama de casa. Quien cría hijos está ocupada de los siguientes aspectos, hermanos, del desarrollo de ellos: alimentación, educación formal, formación de valores y espirituales, hermanos, higiene, salud, casa y habitación, desarrollo personal, etcétera, etcétera y etcétera. Todo esto conforma, hermanos, el criar hijos.
no solamente es traer hijos a este mundo. Conclusión. La mujer cristiana, hermanos, es una discípula de Jesucristo que cree en las máximas del Evangelio del Reino. Y se esfuerza por poner en práctica los siguientes principios. Número 1, se sujeta al marido. Número 2, respeta a su esposo. Número 3, ama a su esposo e hijos. Número 4, cuida de sus hijos. Número 5, colabora en la preparación espiritual de sus hijos. Estas virtudes, hermanos, deberían de ser estudiadas y desarrolladas a diario por todas aquellas mujeres que desean ser amadas y respetadas por sus esposos, por las familias y la sociedad. Las que anhelan ser útiles a Dios y honrar, hermanos, y honrar a Dios. Y que la sociedad honre a Dios a través de lo que tú has hecho. Sabemos que la responsabilidad de todo hijo de Dios es llevar mucho fruto. Pero esto solo lo lograrás, hermana, solo lo logrará aquella mujer que está dispuesta a obedecer las instrucciones dadas por nuestro Dios. Así que, amadas hermanas, les animamos en el nombre del Señor que si usted no ha hecho las cosas conforme hoy las hemos estudiado, inicie a hacerlas, porque de lo contrario será vana la manera en la que nosotros estamos adorando a nuestro Dios. ¿O no es así, hermanos? ¿Me equivoco? Ciertamente, hermanos, es una falta muy grave a la más grande de los códigos de ética principal. Sí, hermanos. Y es un código. Yo siempre he dicho, nuestra nación tiene una constitución política por la cual nos regimos como ciudadanos. Pero tenemos una que nadie puede legislar. Tenemos una constitución, hermanos, única y no es política. Es una constitución espiritual, traída por Dios, legislada por Dios y llevada a cabo por Dios para nosotros simplemente obedecerla. Y si nosotros transgredimos esta ley, vamos a tener graves consecuencias. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Se marchitó, luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va, mas la palabra de Dios es fiel, guardarla siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son.